vernos más, aunque sea virtualmente. El tema que vamos a ver es trasplante renal. ¿Cuál es la principal causa para esta indicación médica quirúrgica? Es la enfermedad renal crónica, ¿no? La enfermedad renal crónica representa una carga creciente para los sistemas de salud. Dentro de las causas más importantes para este problema de salud renal están la diabetes y la hipertensión arterial mal controladas. Además, también hay pacientes con síndromes metabólicos, riñones poliquísticos. O sea, hay una serie de enfermedades que pueden condicionar a la falla renal crónica. Obviamente, esto representa una carga económica importante para los sistemas de salud, porque la terapia sustitutiva renal, como es la diálisis, representa un costo alto en su manejo. Más o menos una sesión de diálisis está aproximadamente en un costo de unos 100, 150, $200. Imagínense, son 3 sesiones por semana por paciente para poder mantenerlos con una salud renal sustitutiva. O sea, el costo es altísimo por los insumos, las máquinas y todo lo que representa hacer una hemodiálisis. Para mejorar la calidad de vida, obviamente el trasplante renal es la mejor opción, porque va a reemplazar la calidad de vida y la sobrevida de los pacientes que son sometidos a hemodiálisis o diálisis peritoneales. La indicación principal para el trasplante renal es la enfermedad renal crónica en estadio 5 o 4, con indicación de terapia sustitutiva renal. Esto también va a disminuir el riesgo cardiovascular frente a la hemodiálisis crónica. Estos pacientes, no se olviden, para hacer una hemodiálisis tienen que ser sometidos a una fístula arteriovenosa y obviamente eso produce alteraciones cardiovasculares importantes. ¿Cuáles son las indicaciones para el trasplante renal? Enfermedades renales crónicas en estadio 5, en las cuales estos pacientes tengan una tasa de filtración glomerular menor a 15 mililitros por minuto para una superficie de 1.73 metros cuadrados. Pacientes con proteinuria severa, con hipertensión arterial resistente a los tratamientos, difíciles de controlar, complicaciones metabólicas no controladas con la diálisis, y pacientes que no tengan contraindicaciones quirúrgicas o inmunológicas para este procedimiento. Cuando hablamos de trasplante renal, básicamente tomamos en cuenta dos fundamentos: el receptor y el donante. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar los receptores? Primero, los receptores tienen que ser sometidos a una evaluación integral. En la parte clínica debemos considerar la edad del paciente. Hay pacientes pediátricos que se trasplantan, jóvenes, personas mayores. Obviamente la edad es importante. Cuanto más joven el paciente, mejor la calidad de vida, mejor el resultado del trasplante. Las comorbilidades, pacientes diabéticos, hipertensos, con enfermedades lúpicas. Entonces hay que ver este aspecto, ¿no?, que va a influir en el resultado del trasplante. El estado cardiovascular del paciente es importante. La parte inmunológica, tenemos que hacer un tipaje de los anticuerpos de histocompatibilidad, pruebas cruzadas entre el receptor y el donante para ver la aceptación del trasplante. En la parte psicosocial tenemos que ver la adherencia de la pareja del trasplante, que haya un soporte familiar, la salud mental. O sea, es importante considerar, porque el donante, por ejemplo,
va a ser una persona que va a donar su riñón sano y va a tener que tener una mentalidad respecto a vivir con un solo riñón el resto de sus días, ¿no es cierto? Entonces son aspectos que se deben trabajar mucho en los receptores. Y entre los exámenes complementarios del receptor hacemos serologías principalmente para patologías virales. Debemos detectar citomegalovirus, Epstein virus, pacientes con VIH, hepatitis. Entonces, toda esta carga viral que va a poner en riesgo los trasplantes por la inmunosupresión. Debemos hacer exámenes complementarios cardiovasculares y también oncológicos. No se olviden que estos pacientes van a ser inmunosuprimidos. Cualquier problema oncológico puede ser exacerbado por esta inmunosupresión. Cuando hablamos de la inmunología del trasplante renal, tenemos que referirnos al reconocimiento halogénico directo o indirecto. Esto va a ser en base a la detección del trasplante, que es un cuerpo extraño, es un riñón de otra persona que vamos a poner en el receptor, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver en la forma directa la aceptación de los linfocitos T del receptor, en forma indirecta el estado del receptor con los péptidos del injerto. Y para esto hay los antígenos de histocompatibilidad, principalmente los de clase 1 y 2. Hay también los antígenos de histocompatibilidad de tipo A, B y el DR, que son los más relevantes para el cruzado. También hay la prueba de cross-match y el panel reactivo de anticuerpos PRA. Un PRA elevado tiene mayor riesgo de rechazo, ¿no es cierto? Y un cross-match positivo directamente es una contraindicación absoluta porque ya hay una inmunización previa del receptor hacia el órgano a trasplantarse. Cuando hablamos de los donantes, podemos considerar dos tipos: los donantes vivos y los donantes cadavéricos o donantes fallecidos. Los donantes vivos pueden ser también de dos tipos: relacionados y no relacionados. Relacionados, por ejemplo, cuando hay padres que donan a hijos o entre hermanos, entonces hay una familiaridad del donante. Y a nivel mundial y en nuestro medio, el trasplante vivo no relacionado es el más frecuente, porque hay personas que venden sus riñones y hay personas que compran los riñones. O sea, esto es así de claro, ¿no es cierto? Nadie de buena voluntad va a regalar un riñón. Hace muchos años un riñón a trasplantar tenía un costo más o menos de unos $5,000, $7,000. Actualmente cuestan $20,000, $25,000 un riñón. Entonces, si es que hay compatibilidad, se hace el protocolo. ¿Cuál es la ventaja del donante vivo? Se somete a menor tiempo de isquemia el trasplante y obviamente esto va a dar mayor sobrevida al injerto, ¿ya? O sea, estamos sacando el riñón del donante e inmediatamente lo estamos trasplantando en el receptor. En cambio, cuando hablamos de donante fallecido o donante cadavérico, principalmente son pacientes de las terapias intensivas donde por diferentes patologías neurológicas, accidentes de tránsito, etcétera, el paciente reporta una muerte encefálica en un electroencefalograma, ¿no? Entonces, estos pacientes que ya tienen este requisito básico y fundamental deben ser monitorizados para evitar, digamos, un paro cardíaco, o sea, los mantienen con vida con el objetivo de obtener sus riñones, ¿no? Esto ha ayudado mucho a nivel mundial porque de un paciente podemos obtener dos riñones. Los dos riñones pueden ser implantados para beneficiar a dos receptores, o sea, hay mayor disponibilidad. Hay países como México, Cuba, por ejemplo, países europeos, donde es una ley el trasplante renal. O sea, todo paciente que está con muerte encefálica, por ley,
debe ser donador de sus órganos, ¿no? Entonces, en esos países, en esas sociedades, esto está bastante aceptado, por eso se beneficia mucho el paciente renal con este tipo de leyes. En nuestro medio no tenemos eso, o sea, directamente el paciente tiene que buscar el órgano a trasplantarse. Obviamente, esto produce mayor riesgo de disfunción del injerto porque los tiempos de isquemia son mayores. Lo que se hace es ir a los pacientes de terapia. Una vez que se obtiene el consentimiento informado, los terapistas mantienen con una vida artificial al paciente, con un soporte cardiovascular, soporte respiratorio, que son vitales para obtener los órganos. Después se los va a llevar a un quirófano donde se van a obtener los órganos a trasplantarse. Una vez que son obtenidos los órganos, no siempre pues los hospitales están cercanos, tiene que el riñón que se ha sacado ser conservado en una solución especial, en hielo, para poder llevar al hospital correspondiente donde los pacientes receptores probablemente relacionados y candidatos a tener estos órganos que están preparados. O sea, esto lleva más tiempo, mínimamente 3 horas, 6 horas, 8 horas, entonces eso pone en mayor riesgo la disfunción del injerto. ¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas? En el donador generalmente hacemos la nefrectomía izquierda. ¿Por qué? Porque la vena y la arteria del lado izquierdo tienen una mayor longitud. O sea, nosotros podemos obtener unos 4 o 5 centímetros de vena y de arteria fácilmente. En cambio, el pedículo del lado derecho es más corto. Obviamente, cuando nosotros vamos a hacer la nefrectomía, obtenemos el riñón y dejamos el riñón mejor funcional en el paciente, ¿no? Es un paciente sano que está donando un riñón y obviamente su calidad de vida a futuro va a depender del riñón que le dejemos. Entonces, siempre dejamos el mejor riñón funcional en el donante y obtenemos el otro para poder trasplantarlo. También hemos hecho nefrectomías en el lado derecho, donde el pedículo es más corto. Aquí la vena más o menos mide 2.5 centímetros y a veces sacamos un parche de vena cava para poder hacer el reimplante, ¿no? Entonces, las técnicas quirúrgicas de la nefrectomía pueden ser por cirugía abierta, una nefrectomía convencional. Esta es la que nosotros estamos realizando en el Hospital Obrero. También estamos incursionando en la nefrectomía laparoscópica, que es muy usual a nivel internacional por el menor acceso, menor riesgo del donante, un método menos invasivo. Se hacen 3 puertos, se obtiene el riñón y se cierra se obtiene el órgano por una herida abdominal de unos 5 o 8 centímetros. Entonces, es una técnica menos invasiva. Y también se puede hacer una cirugía robótica para la obtención de los riñones. Una vez que nosotros hacemos la nefrectomía, nosotros llevamos al quirófano donde está el receptor y hacemos una cirugía de banco. Ahí tenemos que revisar la parte vascular, ligar las colaterales venosas. A veces pueden ser 2 arterias y hacemos una cirugía de banco y la convertimos en una sola arteria para hacer el reimplante y mejorar el flujo. O sea, tenemos que preparar el órgano a trasplantarse. Hacemos un control de hemostasia, sacamos la grasa perirrenal excesiva, etcétera, y vemos la longitud del uréter. Luego procedemos a la anastomosis vascular. Generalmente el riñón izquierdo obtenido del donante
lo implantamos en la fosa ilíaca derecha. Trabajamos con los vasos ilíacos sobre la arteria y la vena ilíaca. Entonces hacemos anastomosis término-terminales, ¿ya? Término-laterales, perdón, término-laterales. Primero trabajamos la vena y después trabajamos la arteria. Entonces hacemos un reimplante término-lateral de estos vasos y posteriormente hacemos la ureteroneocistostomía, que es el reimplante ureteral. Para este reimplante ureteral podemos hacer una técnica extravesical, que es la técnica de Litz-Gregoire, que es la más utilizada, donde nosotros hacemos una distensión de la vejiga con una solución de unos 250 a 300 centímetros cúbicos. Hacemos una incisión pequeña en la parte superolateral de la vejiga y ahí hacemos el reimplante, ¿no? Extravesical, no abrimos la vejiga. Hacemos el reimplante y ponemos un mecanismo antirreflujo con 2 puntos del músculo detrusor sobre el uréter. Entonces, es la técnica más utilizada. En cambio, la técnica de Politano consiste en abrir la vejiga, hacer el reimplante correspondiente y obviamente esto presenta más riesgos quirúrgicos posteriores. Como les decía, el riñón trasplantado preferentemente puede ir en fosa ilíaca derecha inicialmente, o si el paciente ya tiene una disfunción del injerto y requiere otro trasplante, podemos ponerlo en la fosa ilíaca izquierda. Entonces depende del paciente. Hay pacientes que pueden ser sometidos a un trasplante inicial, el injerto vive más o menos funcionalmente unos 12, 15, hasta 18, 20 años, no te va a durar toda la vida. Entonces, cuando requieren otro paciente, otro trasplante, por ejemplo, un niño o un paciente muy joven, podemos usar la fosa ilíaca izquierda también. ¿Cuáles son las complicaciones? Como todo procedimiento quirúrgico, el trasplante renal es una cirugía que exige del equipo quirúrgico el 100% del resultado. No pueden haber complicaciones, porque eso pone en riesgo la vitalidad del injerto. Pero a veces haciendo todo la técnica reglada, es un procedimiento que no está exento pues, de complicaciones. Entonces, pueden haber complicaciones técnicas habituales, por ejemplo, en las anastomosis renales con los vasos ilíacos externos o en el reimplante ureteral. Por ejemplo, vasculares, puede haber una trombosis arterial y venosa, que es una emergencia urológica porque se pierde el injerto. Cuando nosotros vamos haciendo el reimplante vascular, constantemente vamos irrigando el lecho operatorio y los vasos con soluciones anticoagulantes, ¿no? Soluciones para que no haya una coagulación del reimplante. Pueden haber estenosis o acodaduras ureterales, pueden haber linfoceles, porque la preparación del lecho operatorio trabaja en un lugar bastante linfático, que es la fosa ilíaca izquierda, y los vasos correspondientes, los vasos ilíacos externos. Puede haber sangrado, pueden haber hematomas, o sea, pueden haber complicaciones también en el trasplante renal. Una vez que hemos colocado el órgano, tenemos que hacer la inmunología del trasplante para que este órgano extraño sea aceptado por el receptor, ¿no? Pese a que hay las pruebas de histocompatibilidad correspondientes, pueden haber rechazos. Entonces, para eso es la inmunología del trasplante. Tenemos que inmunosuprimir a estos pacientes para ver la respuesta inmunitaria al injerto. Porque una vez que nosotros colocamos el riñón trasplantado, inmediatamente se activan los antígenos de histocompatibilidad y los linfocitos T y B.
Entonces, esto puede condicionar a diferentes tipos de rechazo. Un rechazo hiperagudo puede ser minutos u horas después del trasplante. Esto es por la preformación de anticuerpos anti-histocompatibilidad. Puede haber un rechazo agudo celular días o semanas después del trasplante que va a ser mediado por los linfocitos T. Puede haber un rechazo humoral que va a ser mediado por anticuerpos, principalmente por daño vascular. O puede ser un rechazo crónico cuando hay una lesión progresiva del injerto. Y acá se pueden presentar esclerosis glomerulares, fibrosis intersticiales o atrofias tubulares, ¿no? Entonces, estos pacientes por esto mismo tienen que ser sometidos a una inmunosupresión. Esta inmunosupresión se hace como inducción ya al inicio del trasplante. Al inicio del trasplante ya el paciente recibe dosis de inmunosupresores para ir realizando la cirugía en el receptor. Y para esto podemos usar anticuerpos monoclonales o triclonales, como el basiliximab, que produce menos riesgo de infección, o la timoglobulina, cuando hay alto riesgo inmunológico. Una vez que hacemos la inmunosupresión durante el trasplante, después hacemos un tratamiento de mantenimiento. Y para esto podemos usar diferentes fármacos. Por ejemplo, inhibidores de la calcineurina van a ser el tracolimus, la ciclosporina, que van a disminuir los IL-2. Podemos utilizar antimetabolitos como el micofenolato, el mofetilo o la azatioprima. Podemos inhibir con esto la proliferación linfocítica, podemos usar corticoides y de acuerdo a la respuesta podemos hacer un ajuste de esta inmunosupresión. Estos pacientes constantemente van tomando esto en dosis permanentes para evitar el rechazo. Entonces, según el riesgo inmunológico y los efectos secundarios, porque también tienen efectos secundarios en el paciente, podemos hacer un ajuste de las dosis de acuerdo al metabolismo hepático o de acuerdo a la interacción con antibióticos o antifúngicos. ¿Cómo manejamos el rechazo? Si hubiera el rechazo agudo celular, se hace una corticoterapia en pulsos o se utiliza la timoglobulina en casos refractarios. Cuando hay un rechazo humoral, estos pacientes pueden ser sometidos a plasmaféresis y dar tratamientos con rituximab. También puede ser en rechazos refractarios mediados por complemento, el eculizumab, que son medicamentos inmunosupresores, y se hace un seguimiento con biopsias renales del injerto, ¿no? Se puede hacer una biopsia renal del injerto para ver la respuesta del rechazo en el paciente. También pueden haber complicaciones post-trasplante. En el primer mes hemos dicho que pueden ser rechazo agudo. Estos pacientes pueden tener infecciones urinarias, principalmente por citomegalovirus, por bacilos de Koch. Generalmente son virales las infecciones urinarias. Pueden haber trombosis vasculares o una fístula urinaria del reimplante urétero-vesical, o si hemos hecho la técnica de Politano de la sutura de la vejiga, de la cistotomía. Y complicaciones post-trasplante crónicas pueden ser el rechazo crónico, donde hay nefropatías, la nefrotoxicidad por los calcineurínicos, pueden aparecer neoplasias en estos pacientes por inmunosupresión, linfomas, cánceres de piel, o infecciones oportunistas por la inmunosupresión. El citomegalovirus, puede ser tuberculosis, el neumocistis también, o las cándidas o herpes, ¿no? La tuberculosis. Entonces son infecciones oportunistas que van a poner en riesgo el trasplante renal y la supervivencia del paciente. ¿Cuál es el pronóstico y sobrevida?
Generalmente la sobrevida del injerto va a variar de 1, 5 a 10 años. Como les decía hace rato, hay pacientes que si se cuidan bien, tienen una vida metódica, un tratamiento adecuado, sus controles regulares, pueden vivir con un trasplante entre hasta 12, 15 o 20 años. Es un término promedio, 10 años. Un trasplante no te va a durar con un riñón normal toda la vida. Cuando es de donante vivo, esta sobrevida es mayor al 85% en este lapso de tiempo. Tiene mejor sobrevida funcional el donante vivo. Cuando es un donante cadavérico, esta sobrevida baja a un 75-80%, dependiendo del tiempo de isquemia y del manejo adecuado que se haya hecho cuando la procuración de los órganos, ¿no? Entonces, todo esto se va haciendo con controles nefrológicos periódicos. La tasa de infiltración glomerular, la proteinuria en el paciente, se hacen ecografías Doppler periódicamente, o sea, se hace un control nefrológico. Nosotros hacemos el trasplante y el nefrólogo es el encargado de hacer el control correspondiente de la sobrevida funcional del injerto. ¿Cuáles son los factores predictivos para mejorar el pronóstico y sobrevida? Por ejemplo, la edad del donante. No es lo mismo un donante de 50 o 60 años que uno de 30, o sea, la calidad del riñón es diferente. El tiempo de isquemia fría es fundamental para la sobrevida, por eso el donante vivo es inmediato, el trasplante, ¿no? La adherencia terapéutica, el control inmunosupresor, la morbilidad cardiovascular y las recurrencias de la enfermedad de base, ¿no? Son pacientes diabéticos, hipertensos, son pacientes con lupus, entonces, si esas enfermedades se controlan, también la sobrevida del injerto va a ser mayor. En conclusión, el trasplante renal es una terapia altamente efectiva para la enfermedad renal crónica terminal. Requiere un manejo multidisciplinario, inmunológico, quirúrgico, farmacológico y social. El equipo quirúrgico conformado es el trasplantólogo, el urólogo, el cirujano vascular. Entonces entramos en un equipo para poder hacer la técnica de mejor manera, con menos riesgos quirúrgicos y menos complicaciones. Hay que educar a los pacientes para que se hagan un monitoreo inmunológico y un seguimiento a largo plazo para el éxito de la sobrevida. Hay pacientes trasplantados que no pueden estar expuestos a infecciones fácilmente, tienen que tener una dieta adecuada, tienen que usar barbijo, etcétera, etcétera. Entonces tiene que cuidarse el paciente, tiene que ser concientizado. La formación médica debe incluir estos conceptos para un manejo clínico competente. Ustedes como médicos generales tienen que saber que la enfermedad renal crónica es una patología que no tiene una resolución inmediata, que tiene un alto costo económico para cualquier sistema de salud y que obviamente la prevención y un manejo adecuado de ciertas patologías van a evitar la evolución a una enfermedad renal crónica. Les decía que la diabetes, la hipertensión mal controladas, seguro van a producir un problema de función renal a largo plazo. Y obviamente en nuestro país se deben desarrollar políticas de salud para fortalecer el trasplante del donante fallecido. Esto beneficiaría mucho a los pacientes renales, ¿no? Hay gente que por limitaciones económicas obviamente nunca van a poder acceder a comprarse un riñón que cuesta 20, 25 mil dólares. O el manejo inmunosupresor es bastante caro, ¿no? O sea, los medicamentos son altos, entonces nuestro país tiene un sistema que es el programa de salud renal, dependiendo del ministerio, donde se hace un soporte, digamos, para esta gente que tiene limitaciones económicas, pero ellos tienen que conseguirse el riñón. Entonces,
sería bueno que en nuestro país se implante esta ley del trasplante renal para que todos los pacientes que tienen muerte encefálica en las terapias intensivas puedan ser candidatos a ser donantes renales. Bueno, con esto hemos concluido la clase. Les agradezco por su atención y obviamente el mensaje final que el trasplante renal es calidad de vida para los pacientes que van a ser sometidos a diálisis, ¿no? Que tengan un buen fin de semana. Este tema va a ingresar al parcial correspondiente. Gracias por su asistencia. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, hasta Hasta luego, luego, doctor. hasta luego.